Hola, les habla el profesor Rubén Darío Morelli y vengo a contarles un poco sobre cómo se trabaja con el programa Inkscape, que es un programa de diseño gráfico con las características de ser un software libre y gratuito. Y bueno, este no pretende ser un curso, simplemente es un sencillo video tutorial donde voy a tratar de transmitirles lo que yo sé sobre este programa y espero que les sea de utilidad para realizar los trabajos finales donde tienen que hacer una infografía y van a utilizar este programa que es muy bueno para tal fin. En primer lugar vamos a ir a la página de Inkscape, a la página oficial inkscape.org, donde ustedes van a poder descargar la versión actual de este software que anda por la versión 1.0. Hace muchos años que existe Inkscape y eh, bueno, a medida que vayan aprendiendo a utilizarlo, verán que se van a apropiar de él y se van a encariñar porque es un programa que tiene muchísima utilidad. Dicho esto, vamos a abrir directamente, vamos a pasar a abrir el programa. Yo aquí ya lo tengo, estoy en la versión 1.0 de Windows. No la tengo maximizada porque como estoy grabando, quiero que me aparezcan todas las herramientas que yo necesito para este trabajo. Así que por eso que la dejo en este estado. Bueno, en primer lugar, Inkscape es un programa vectorial. Igual que los programas CAD, todos los elementos que tienen aquí son factibles de medir. La interfaz es bastante sencilla, como ustedes están viendo, tiene un área donde tienen la lámina de dibujo y bueno, a la derecha tienen las pantallas o menús de las distintas opciones de herramientas. A la izquierda tienen esta barra de herramientas de trabajo. Debajo tienen los colores que uno puede seleccionar para los rellenos y para las líneas, que Inkscape lo llama relleno y trazo. Bueno, y luego aquí tiene la barra estándar de trabajo, donde tenemos los iconos que ya todos conocemos: guardar, imprimir, abrir un archivo nuevo, deshacer, rehacer, cortar, pegar, portapapeles, herramientas de zoom, etcétera, etcétera, herramientas de texto. Bueno, y todos los elementos vectoriales que están aquí desactivados, que vamos a tratar de ir viéndolos ahora a medida que avanzamos. El programa es muy configurable y personalizable. Yo no voy a entrar en ese terreno porque sería hacer algo muy avanzado que no es la intención. Bueno, vamos a ir a Archivo, Propiedades del documento. Se va a abrir esta ventana de diálogo o cuadro de diálogo. Yo ya lo tengo aquí configurado, que la unidad de visualización tiene que ser el milímetro y también el tamaño de la lámina. En este caso es un A4 vertical. Por supuesto que esto se puede cambiar. Si yo, por ejemplo, aquí elijo que sea horizontal, ¿ven? Aquí ya aparece el formato horizontal. Da una pequeña sombra para darnos una idea de dónde estamos ubicados con nuestra lámina. Yo, para trabajar en esto, voy a elegir un formato A3 y directamente, una vez que ya está, lo dejo así, no hay que darle nada. Bueno, puedo tener el color de fondo, si quiero un fondo en damero o quiero fondo blanco. En este caso, si yo pongo fondo en damero, va a tener como una transparencia. Lo voy a dejar con el fondo blanco.
y voy a cerrar esta pantalla. Y ya entonces estamos en una lámina A3. Cuando presiono la rueda del mouse, puedo mover. Cuando la giro a la rueda, tengo zoom con la tecla control. Bueno, con la tecla control o con estos botones que están aquí arriba, puedo agrandar. Y una cosa que tienen que tener cuidado es que, bueno, aquí en donde dice ver tienen todas las opciones de zoom, zoom 1 en 1, zoom alejar es con el más o con el menos, acerco y alejo. Ahí estoy oprimiendo la tecla menos y la tecla más. Bueno, en definitiva, es cuestión de que cada uno vaya viendo todos los elementos que tiene y se tiene que ir familiarizando porque es un programa bastante complejo por la cantidad de opciones de trabajo que presenta. Bien, un problema que a mí se me presenta porque a veces hago cosas sin querer, que es oprimir la tecla control para hacer un zoom y mover el ratón. Y ocurre esto, que puedo girarla la hoja. Bueno, esto a veces trae algún problema porque yo no es lo que yo estoy buscando de girarla. Así que recuerden que si presionan la tecla control como yo estoy haciendo y desplazan el mouse, van a tener ese giro de la pantalla. Bueno, con el botón derecho del mouse aparece este menú contextual y con el botón izquierdo tengo para hacer selección. Elementos que tenemos a la vista, tenemos aquí una regla y aquí otra regla que me va a marcar en milímetros las posiciones que yo puedo tener de mis elementos de dibujo. Para tener un control de los elementos de dibujo tengo las líneas guía. Haciendo clic sobre la regla y desplazando, obtengo la línea guía vertical y haciendo clic sobre la otra línea obtengo la línea guía horizontal, arrastrando. Haciendo doble clic sobre la línea guía, se va a abrir un menú donde me va a decir a dónde están las posiciones exactas dentro de la hoja. Entonces yo, para que ustedes se ubiquen, voy a poner que la línea guía vertical obviamente se mueve en el sentido Y. Entonces la voy a poner en 0. Y le digo OK. Y a la línea guía vertical, que se mueve en el sentido del eje X, le voy a poner 0. Y entonces ya tengo ubicada mi línea guía en los bordes del formato. Puedo utilizar otra línea guía para el otro extremo y le doy doble clic y le digo que me la ubique a 420 con exactitud. Y otra línea guía para el otro extremo y le digo que la ubique a 297. Entonces, si esta estaba a 0 y esta estaba a 0, este punto es el 0 del formato. Y este punto es el que está a 420 en el X y 297 en el Y. Quiere decir que esta línea está en el 297 positivo en el eje Y. Y esta está en el 420 positivo en el eje X. Otra cosa que se puede hacer con las líneas guías es girarlas. Por ejemplo, un ángulo determinado, 30 grados. Entonces ahora la línea va a tener una inclinación que yo puedo controlar. Bueno, y también la puedo eliminar arrastrándola hacia afuera. Acá donde dice ver, puedo omitir o puedo dejar que se vean las líneas guías.
No significa que cuando uno hace un trabajo tiene que arrancar colocando las líneas guías como yo las ubiqué aquí. Simplemente puse las líneas guías para que vean que son elementos que me permiten a mí tener un control de las dimensiones del dibujo. Bien, vamos a empezar con el texto. Vamos a empezar escribiendo texto. Aquí yo tengo el tamaño de las... Como estaba minimizado no aparece texto, sería esta herramienta y yo puedo entrar directamente sobre la hoja y empezar a escribir. Ustedes estarán viendo que es muy pequeño. De todos modos, ahí yo ya tengo escrito un texto. Vamos a ver cómo se controla esto. Bueno, en primer lugar siempre vamos a utilizar mucho estas dos herramientas que tenemos aquí. La flecha de selección y la herramienta de nodos. Bien, esta flecha de selección, si yo la cliqueo, selecciona y transforma objetos, dice allí, con la S. Si cliqueo sobre el texto, ustedes van a ver que aparece el texto seleccionado. Y ahí tengo en el cursor la herramienta de mover. Quiere decir que yo este texto lo puedo mover por la pantalla. Con control Z voy a deshacer. Entonces voy a elegir nuevamente. Y voy a tratar de desplazar. Si me deja. Voy a cerrar esta herramienta que tal vez es la que me esté generando problemas. Entonces ahora sí, voy a mover el texto por la pantalla y con esta herramienta puedo agrandar o achicar tomándolo de esas pinzas que tiene a los costados. ¿Qué sucede? Que si yo lo estiro de esta manera, voy a tener una deformación del texto. Puede ser interesante para mi trabajo, pero también puede ser que no pueda controlar anchura y altura de este texto. Entonces, en esta barra de tareas ya tengo activado todos los valores. Si yo, por ejemplo, lo muevo, van a ver que cambian estos números en X y en Y. Lo muevo y me va a decir la posición que tiene a través de este punto que tengo aquí. Por ejemplo, dice que en X está a 113. Vamos a ver si estoy haciendo bien. Hago doble clic aquí. Bueno, me da 112,6 porque lo hice aproximadamente, pero significa que este punto está a 113. Si yo, por ejemplo, acerco el texto, las líneas guías tienen como un imán, entonces se clava sobre la línea guía y ahora si yo le doy me dice 112, que más o menos es la medida que tiene este texto al insertarse aquí sobre la línea guía. Bueno, esa es una posibilidad. Y la otra cuestión es este icono de candado, que es para bloquear las dimensiones del texto. Entonces ahora el texto se va a agrandar o achicar en función de mantener sus proporciones, cosa que también es muy importante para nosotros. Si yo le quiero dar una altura determinada a este bloque, le digo, por ejemplo, que lo haga de 10 milímetros de alto, entonces ahora nuestro texto va a tener 10 milímetros porque está configurado aquí ese valor. Bueno, ustedes prueben a ver qué sucede si yo, por ejemplo, estiro el ancho, me va a modificar este valor, que es el que controla la horizontalidad en el texto. Y este otro valor va a ir cambiando la medida de lo que yo tengo aquí, que le había dado 10.
de alto. Bueno, con respecto a la edición del texto, yo quiero utilizar una fuente determinada, pero ustedes ven que aquí el texto le falta relleno, es decir, tiene un contorno, pero las letras tienen un blanco por dentro. Bueno, ¿cómo podemos hacer para jugar aquí con los colores? Aquí tenemos abajo color de trazo, que es el color negro. Bueno, si yo selecciono el texto y voy aquí a donde dice color de trazo, dice que el color es uniforme. Puedo mover estos botones de edición y aparece allí el color de trazo rojo en este caso. Bueno, aquí tengo la rueda donde yo puedo, por ejemplo, ponerlo en azul. Además, en este nivel tengo la posibilidad de darle transparencia al texto. Bueno, estamos en un nivel muy inicial del manejo del programa, pero ustedes ven que cada vez van apareciendo más herramientas. Esto es por un lado. Después viene la parte de relleno del texto, que como ustedes ven sale por defecto como sin color. Entonces, si yo le aplico aquí un color uniforme, por ejemplo, puedo decirle que me lo rellene con el mismo color que tenía antes, para lo cual tengo que saber qué color tiene. Y si no lo recuerdo, entonces vengo a esta parte que tengo aquí donde dice trazo y relleno. Entonces hago botón derecho sobre color de trazo y le digo copiar el color. Y me voy al color de relleno y le digo pegar el color. Entonces ahora el texto me va a salir en el mismo color, tanto el contorno como el relleno del trazo. Bueno, una vez que tenemos esto, para poder editarlo, yo voy a hacer clic aquí en el editor de texto y me voy a meter adentro de la caja de texto y la voy a seleccionar y ahora me aparece aquí la fuente. Entonces aquí puedo elegir la fuente que yo desee para el trazado o el trazo que yo quiero hacer. Entonces, supongamos que quiero una fuente, vamos a elegir una fuente bien distinta, por ejemplo, esta, y ven que aparece el texto con otra fuente diferente. No siempre la fuente que yo elijo es la más apropiada para lo que quiero hacer. Entonces, bueno, esta es la que usamos para nuestro texto normalizado, la fuente ISOC o ISOCPEUR. Y bueno, y todas las fuentes que tiene el sistema ustedes las van a encontrar aquí en esta pantalla. Vamos a poner Time New Roman para poner una fuente conocida. Bueno, vamos a suponer que queremos escribir y ya que estamos en el tema del texto, podemos hacer texto para editar. Caja de texto, interlineado de texto. Bueno, yo les voy a dejar en la descripción del video algunos tips para poder editar el texto.
Pero aquí hay una herramienta muy interesante que es la siguiente. Si yo me pongo dentro de la caja de texto en cualquier lugar y pongo el cursor en cualquier lugar del texto, voy a tener habilitado aquí el tipo de letra, si la quiero en italic, si la quiero en negrita, si la quiero normal. Bueno, entonces lo que voy a tener es la posibilidad también de ver, de cambiarle algunas cuestiones, como por ejemplo el tamaño de la tipografía. Aquí me dice que tiene 33 milímetros. Vamos a ponerle 10 milímetros. Y ven cómo la caja de texto se achicó a un tipo de letra de 10 milímetros. Como queda empastado, lo voy a agrandar. Y aquí volvemos a ver todas esas características. Bueno, vamos a agrandarlo un poquito más para que se vea bien en la pantalla. Y vamos a moverla. Así ustedes ven cómo trabajamos. Ven que es un texto importante porque estamos hablando de una hoja A3. Bueno, supongamos que yo quiero achicar la distancia entre las líneas. Hay una función que se llama interlineado que me permite acortar esto y que simplemente lo que hay que hacer es poner el cursor adentro de la caja de texto con doble clic o con esta herramienta de crear y editar textos en cualquier lugar y van a ir a esta función que está aquí con las dos letras en vertical y le van a dar más o menos para achicar el interlineado. Yo ahora dejo apretado allí y ven, se achica la distancia entre los renglones. Entonces esa es una función. La otra función, supongamos que yo quiero poner todo al mismo ancho de la primera línea. Entonces, así como estoy, con la tecla Alt y punto, ese texto, si dejo oprimido el texto, vamos a hacer punto varias veces y ahí se estira. Y la línea de abajo, si yo quiero que sea más ajustado a la línea de arriba, con la letra Alt, la tecla Alt y la coma, van a ver que se achica. Entonces, esto sería el interletrado. Lógicamente hay que elegir una fuente que me permita un grosor de modo que no se empaste. Entonces aquí voy a cambiar, por ejemplo, a una letra común, por ejemplo, Isopeur o esta, y ustedes van a poder ver allí cómo se achicó la caja de texto, que ahora la voy a achicar, y ahora sí está en un tamaño que puede volver a la lámina. Bueno, se me había agrandado mucho. Bueno, entonces allí ustedes tienen una caja de texto con el texto agrandado como para que todo quede ajustado, si es que tienen esa necesidad. Bien, la otra herramienta que van a utilizar muchos es la herramienta de nodos. Y también para dibujar líneas tenemos estas tres herramientas que tenemos aquí. La más común para hacer líneas rectas es esta. Se activa ahí la imagen de un lápiz, hago clic y con la tecla, si ustedes leen aquí abajo, les va a dar
una idea de lo que tienen que hacer con la herramienta. Con la tecla control oprimida va a trazar en forma horizontal. Bueno, vamos a hacer varias. Vertical. Y si no, podemos ir con una cierta inclinación. Entonces, a medida que ustedes hacen este tipo de trabajo, para salir del comando van de nuevo a la herramienta de selección. Entonces, vamos a elegir una de las líneas y volvemos a esta pantalla. En este caso vamos a ir a estilo de trazo. Esta ya está puesta en milímetros, dice que es 0,2 con 65. Entonces vamos a poner una línea de 0,5 de espesor. Entonces ahora vamos a tener una línea más gruesa que las otras, que todas van a estar por defecto en 0,2. Vamos a tomar esta, le vamos a poner un valor 0,3 y supongamos que nosotros queremos que tenga una terminación de flecha. Entonces, esta línea que tiene un espesor de 0,3, acá donde dice marcadores vamos a elegir una flecha o un punto o cualquiera de los elementos, un cuadrado, un rombo, un cuadrado vacío, un cuadrado lleno. La última de todas las referencias es una flecha que sería más o menos estándar de las que nosotros utilizamos, por ejemplo, para una directriz o para una cota. La última. Tiene muchas opciones. Esta. Entonces ustedes allí van a ver que agregó una flecha en uno de los extremos. Si me voy al otro, puedo elegir la misma y ahora vamos a tener allí una flecha con dos puntas. Entonces, esta línea, si está seleccionada como se ve allí, ven que aquí está bloqueada, yo la puedo agrandar, la puedo achicar y puedo girarla también. Haciendo clic adentro, ven que cambia las flechas y gira. Con la tecla control oprimida, giran ángulos cada 15 grados. Entonces ahí la vamos a tener. Y si no presiono control, gira en forma libre hasta la posición que uno quiere. Bueno, vamos a dibujar una figura de 4 lados. Por ejemplo, esta. Como yo ya tenía puesto el color de relleno en azul, me generó una figura de color azul. Si yo toco algún color aquí de la paleta, el relleno va a empezar a cambiar, pero no así el trazo. Vamos a suponer que quiero que ese recuadro sea rojo. Bueno, entonces voy a relleno, copiar el color, voy a trazo, botón derecho, pegar el color y ahora voy a tener trazo y relleno del mismo tono. Pero lo que voy a hacer ahora es sacarle el relleno. Entonces selecciono el elemento y me vengo aquí a relleno y cliqueo en la cruz para que me lo quite. Entonces ahí tendremos un recuadro sin relleno. Lo vuelvo a seleccionar y le digo que el estilo de trazo sea de 2 milímetros de grosor y vamos a tener un recuadro más importante. Bueno, entonces ustedes ven que esto va teniendo cada vez más posibilidades de trabajo. Con la herramienta de nodos me va a marcar los nodos de la herramienta y ustedes prueben de ir tocando en los elementos y van a ver que pueden tener una figura curva con los ángulos redondeados que pueden agrandar, por ejemplo para poner un título, y una vez que hicieron lo que quieren hacer, lo acomodan donde ustedes quieren. Nuevamente, si ustedes quieren rellenar, vamos a suponer que lo queremos rellenar de color negro,
o gris. Aquí tienen la herramienta de relleno, que es el cubo de pintura. A lo mejor tengo muy grandes los iconos, por eso no aparece el icono en la barra de herramientas. Tiro aquí el color y me aparece ese relleno de color oscuro. Entonces, con la herramienta de selección, selecciono y acá donde dice relleno, le digo que lo haga transparente. Y entonces allí puedo poner, por ejemplo, un texto que diga título, voy a la herramienta de texto y le digo que quiero que ese texto tenga 10 milímetros de alto. Con la herramienta de rehacer y deshacer, vuelvo a trabajar con esto. Entonces, aquí donde dice relleno del texto, dice que no tiene nada. Ahora lo habilito, ven que aquí aparece nuevamente. Entonces, bueno, el color negro es el que tiene todos los ceros en el código. Así que si yo acá pongo todos los ceros, me va a aparecer ese color uniforme con la doble F al final. Son 6 ceros, 2, 4, 6 y 2 F. Entonces aquí yo ya tengo el título que estaba buscando. Con respecto a este ángulo que ustedes ven aquí, que está como fileteado, yo puedo trabajar con los nodos y hacerle ediciones de modo de corregir o de cambiar algunas cosas que esto trae por defecto. Para eso están los nodos. Entonces, si hay algo que yo quiero tocar, puedo empezar a trabajar con esos nodos y empiezan a aparecer estas rectas tangenciales que me van a permitir a mí hacer deformaciones y hacer muchas cosas diferentes que a lo mejor ustedes no se imaginaban que se podían hacer. También se puede suprimir y volvemos a tener nuestra barra de título. Lo que yo estuve trabajando fue con el elemento de relleno. Bueno, voy a ir a las preferencias, edición, preferencias, y aquí en donde dice herramientas, interfaz, vamos a ver si encontramos el tamaño de los iconos. Aquí donde dice interfaz vamos a hacer clic y vamos a ir a tema. Acá en tema dice para cambiar los temas, bueno, eso no, yo no lo voy a hacer, mostrar iconos. Y aquí dice tamaño de los iconos de la barra de herramienta. Ve que está en tamaño grande. Entonces yo lo voy a poner pequeño. Y voy a salir. Entonces, posiblemente tamaño de los iconos de la barra de herramienta pequeño. La barra de controles. Bueno, ustedes pueden curiosear y ver qué es lo que quieren hacer o qué posibilidades les da. Yo ya tengo, voy a poner más pequeño
y posiblemente haya que reiniciar el programa para ver si esto cambió. Lo voy a cerrar sin guardar y lo voy a volver a abrir. Bien, entonces yo fui a archivo, propiedades del documento, quiero un formato A3, horizontal. Ven que ahora tengo, al reiniciar el programa me aparecen todos los iconos mucho más pequeños y bueno, por lo menos los tengo allí visibles. Si yo por ejemplo voy a preferencias, edición, preferencias, interfaz, tema, tamaño de los iconos, le pongo pequeño, cierro el programa y lo vuelvo a abrir. En este triángulo tengo algunos elementos más que me quedaron sin entrar. Bueno, creo que se pueden ver o se pueden agrandar una vez más. Y ustedes van a ver el efecto que tiene el cambio que acabo de hacer. ¿Ven? Ahora tenemos, este es un tamaño de icono más o menos aceptable. Y quedan aquí el cubo de pintura y algunos elementos más. Bueno, entonces voy a volver al documento como si yo fuera a hacer una infografía. Una A3 horizontal, que ya la tengo aquí. Vamos a suponer que quiero poner un título para mi infografía. Voy a hacer un recuadro. Me quedó por defecto el color que tenía antes. Vamos a suponer que quiero hacer un relleno con este color. Y le voy a dar una transparencia. Y sobre él voy a escribir un título. Vamos a suponer que este es mi tema. Vamos a ponerle el color de relleno igual que el que ya tenía, sin transparencia. Y aquí tengo un título que lo voy a poner en una fuente de un tamaño de 10 milímetros. Zoom con control y la ruedita. Selecciono y ahora voy a poner el... Bueno, vamos a suponer que quiero empezar a poner orden en esto. Entonces, Inkscape es como los programas CAD, también trabaja por capas. Las capas están aquí abajo. Nosotros ahora tenemos por defecto la capa 1, que es la capa actual. Entonces, aquí donde dice capa, voy a agregar una capa. Añadir capa. Esta capa la vamos a llamar texto. Y me dice dónde la quiero ubicar.
le vamos a decir que la ubique debajo de la actual. Entonces, este elemento y este elemento van a pasar a esa capa texto. Entonces, los tengo seleccionados y les digo mover la selección a la capa y acá elijo texto. Entonces, si yo ahora me pongo en la capa texto y toco aquí en el ojo, los elementos se van. ¿Por qué? Porque está apagada la capa. Bueno, entonces ahora vuelvo y vamos a suponer que yo estos elementos los quiero en una posición determinada y en una forma determinada. Voy con la herramienta nodos, toco sobre el objeto del marco y le voy a dar un redondeo como hicimos antes. Y a la capa al elemento texto también le voy a dar, lo voy a bloquear y lo voy a agrandar de modo de que me ocupe mejor este ancho. Entonces, ahora vamos a suponer que queremos más precisión con la geometría de la hoja. Entonces voy a agregar una línea guía vertical justo en el medio. Como el formato tiene 420 en X, yo le voy a decir que me lo ubique a 210. Y ahí ya se ubicó en el medio. Entonces, el elemento exterior, este elemento marco, si yo lo muevo, van a ver que en algún momento voy a poder encajarlo con la tecla Alt oprimida y moviéndolo un poco, vamos a centrar esas dos flechas en ese lugar. Bueno, ahora vamos a tratar de ubicar una línea guía. Vamos a suponer que la queremos a 5 milímetros del margen y queremos que esta línea, que esta caja de texto, ven cómo hace como un imán y ahí se encajó en la línea. Bueno, el texto también lo puedo ajustar, está bien, está bien ubicado y lo puedo centrar, tecla Alt oprimida para que se mueva de poquito, porque si yo lo muevo presionando la tecla, otras teclas, por ejemplo mayúscula, va a tener saltos más grandes. Entonces con Alt lo puedo mover suavemente. Bueno, ahora vamos a suponer que nosotros queremos que esto no se mueva más. Entonces lo que vamos a hacer es bloquear la capa para que esto no se nos salga del lugar. Bueno, y así seguimos trabajando. Otra característica que tiene, que me olvidé de comentarles antes cuando tracé las líneas, vamos a dibujar de nuevo líneas. Estoy en la capa texto que está bloqueada. Entonces voy a volver a la capa 1. Trazo una línea, presiono control y esa va a ser una línea continua. Le vamos a dar un espesor 0,5 para que ustedes vean. Bueno, las líneas pueden tener entonces colores, pueden tener espesores y pueden tener estilos. Por ejemplo, la selecciono con esta herramienta y elijo si la quiero de puntos, si la quiero de trazos, si la quiero de trazos y puntos, como se indica aquí. No van a ser las mismas, los mismos tipos de líneas que en AutoCAD. Para eso van a tener, si ustedes quieren hacer un tipo de línea normalizada, entonces van a tener que recurrir a dibujarla a la línea o buscar si hay alguna herramienta que la haga en forma que ya esté hecha, que ya esté predeterminada. Bueno, voy a hacer otra línea y supongamos que voy a querer saber cuánto mide la línea.
Entonces, una vez que está así seleccionada, vamos a extensiones, mostrar trayecto, medir trayecto. Ya está la unidad de longitud milímetros, le decimos aplicar y ahí me va a decir el programa de cuánto es la medida de la línea que yo acabo de dibujar. En este caso tiene 114,18 milímetros. Bueno, y la otra cuestión que, para no hacer muy largo este tutorial, que quiero contarles es cómo se hace para trabajar con imágenes. Entonces yo tengo preparadas algunas imágenes como para insertar aquí. Entonces se pueden directamente incrustar arrastrando o si ustedes conocen ya dónde está la imagen, yo tengo estas dos imágenes que las voy a traer desde archivo, incrustar. Ok, entonces ahí tengo una imagen incrustada que está ya bloqueada y la puedo ubicar. Fíjense cómo se ajusta sola, me busca el marcador a la línea guía. Lo mismo si yo dibujo un rectángulo, lo vamos a hacer sin relleno, y quiero dibujar una línea en diagonal. Bueno, me tomó en el rectángulo, fíjense que tomó por defecto lo último que yo había elegido. Voy a poner que el trazo sea continuo. Y le vamos a dar, bueno, el ancho está bien, 0,5. Vamos a darle 1 milímetro para que se note bien. Entonces, yo quiero trazar una línea en diagonal. Entonces voy a la herramienta de dibujo de línea y fíjense que aparece lo que se llama tirador, que es la referencia a los nodos o a los vértices. Entonces allí ya puedo trazar una línea en forma concreta desde dónde hasta dónde la quiero trazar. Y después, si yo quiero que esto me quede fijo, selecciono el cuadro, oprimo la tecla mayúsculas, selecciono también la línea o directamente recuadro todo con el cursor, botón derecho, agrupar. Entonces ahora todo forma un grupo. Y si yo, por ejemplo, lo muevo, van a ver cómo se encajan las líneas guías. Bueno, entonces ahora vamos a incrustar otra imagen, por ejemplo esta. Le decimos OK y ven que va a traer un tamaño normal, que es el tamaño que tiene. Entonces esto ya empieza a tener otro carácter. Bien, aquí entonces supongamos que con esto yo ya tengo una idea de todo lo gráfico que puedo hacer muchísimas cosas más. No se termina acá esto, hay distintas formas que se pueden hacer. Yo les recomiendo que entren, por ejemplo, a YouTube y pongan infografías con Inkscape en la búsqueda y van a ver la cantidad de ejemplos que van a tener y que van a poder hacer un trabajo excelente. Bueno, quiero ir cerrando esto. ¿Cómo guardo yo? En principio, bueno, vamos a suponer que quiero hacer un fondo completo de color. Bueno, con esta herramienta vamos a suponer que vamos a trabajar con este color, vamos a ir a la paleta, vamos a suponer que con este color rosa, si yo elijo el cubo de pintura y tiro, no voy a poder colorear, porque ese es el fondo del papel, y el fondo del papel estaba, ¿se acuerdan?, en propiedades del documento, fondo endamero o color de fondo. Entonces, si ustedes allí eligen un fondo, le pueden dar a la lámina, un fondo de la hoja, vamos a ver acá, color del borde,
borde encima del dibujo, sombra. Bueno, lo ideal, si ustedes quieren poner un fondo, que no lo hagan desde este lugar, sino que directamente hagan una superficie. Bueno, ponemos las líneas guías. Una. Dos. Tres. Y esta voy a aprovechar esta línea guía. La voy a poner en 0. Esta la voy a poner en 297. Esta la voy a poner en 0. 0x. Y esta la voy a poner en 0, en 420 exacto. Entonces ahora, como encaja en las líneas guías, voy a hacer un recuadro que va a tener exactamente el formato de mi lámina. Ahora, yo quiero que esto esté por debajo de todo lo que quiero hacer. Entonces voy a ir a capa, añadir capa, le voy a poner de nombre fondo. Y a esta capa la puedo elevar o la puedo bajar. Entonces le digo bajar una vez, bajar otra vez. Se tiene que ubicar debajo de la capa de texto. ¿Ven? Bueno, y este objeto que acabo de crear, con la flechita lo selecciono y lo tengo que ubicar en esa capa. Mover la selección a la capa fondo. Y ahora aparece, como está por debajo de las otras capas, me aparecen los elementos que yo había dibujado. Pero ahí no termina todo. Entonces yo a esta figura que está seleccionada le voy a decir que el color de relleno tenga una transparencia para que quede más tenue. Y así poder ver mejor los elementos que están arriba. Si no me gusta este color, vuelvo a seleccionar y me paso a otro color que lo considere más apropiado. Ahí está el color de relleno y me quedó el color de borde, que es color rojo. Si yo quiero que esta figura sea todo del mismo color, entonces le digo que este color de relleno, copiar color, al trazo le digo pegar color, y ahora sí me va a quedar todo de la misma tonalidad. Entonces voy a sacar las guías para que ustedes vean cómo va quedando esto. Y aquí quería mostrarles, por ejemplo, en esta figura, si yo utilizo la herramienta nodo, puedo hacer cosas muy distintas. Por ejemplo, si cliqueo sobre esta línea, puedo hacer que esta línea tenga una curvatura. Ya saben que se puede redondear. Y así sucesivamente. Esta otra herramienta dibuja curvas de tipo Bézier. Entonces también es perfectamente editable con los nodos. Tiene los puntos de las tangencias. Bueno, y se pueden, depende de lo que quieran hacer, pueden hacer cosas significativas. No me quiero demorar mucho más. La posibilidad de salida. ¿Cómo salgo de aquí a una imagen
Bueno, este programa guarda en el formato SVG. Vamos a poner aquí el texto, la caja de texto. Formato SVG. Este formato de Inkscape voy a pasar a relleno. Esta es la extensión de los archivos de Inkscape, escalable Vector Graphics. Bien, estos archivos .svg significa que es un archivo de tipo vectorial, que puedo yo trabajar e interactuar con otros programas que también son vectoriales. Entonces, lo que yo puedo hacer es decirle que lo guarde y me va a guardar en un archivo SVG. Pero también lo puedo guardar de todos los tipos de cosas que tengo aquí, como por ejemplo guardarlo en formato PDF. Le ponen un nombre y lo guardan así como le da por defecto. La otra opción es exportar como imagen. Y aquí les va a aparecer dónde lo quieren guardar, el tamaño de la imagen, la resolución, que les voy a pedir que cuando ustedes hagan la infografía utilicen la resolución de 300 de puntos por píxel, que es la cantidad de resolución de puntos que va a tener cada pulgada, puntos por pulgada. Eso después lo podemos conversar cuando ya estén avanzados en esto. Entonces, lo que vamos a dibujar en la exportación es toda la página en un tamaño de 420 por 297. ¿A dónde lo quiero enviar? Yo lo voy a poner en el escritorio. Le voy a llamar al archivo infografía. Ustedes elegirán la carpeta que quieran para hacer esto. Y le dan aquí exportar. Bueno, entonces ahora voy a ir al escritorio y aquí tengo mi archivo que se llama infografía y lo voy a abrir y aquí aparece el fondo. Recuerden que yo le di una transparencia, entonces aparece con esa resolución de cuadritos, pero bueno, en definitiva aparece de esa manera. Si ustedes no quieren que esa transparencia ocurra, entonces selecciono la imagen, vamos aquí donde dice relleno y borde, y en donde dice transparencia se la quito la transparencia y en todo caso aclaro el color del fondo. Y ahora sí le digo archivo, exportar a PNG
todo ya está configurado. Voy a ir al escritorio, infografía, exportar, me dice que le digo que lo reemplace y ahora vamos a ver cómo cambió. ¿Ven? Se fue la transparencia y aparece un fondo más grueso, más oscuro o más lleno, perdón. Bueno, esto sería un poco lo interesante que tiene para arrancar y ustedes prueben. Y también una cosa que no quiero dejar pasar por alto, yo voy a abrir un archivo PDF para que vean que también se puede trabajar con los archivos PDF. Entonces le voy a decir abrir, por ejemplo este. Aquí para poder abrirlo le vamos a decir que lo importe con esta propiedad, para que me respete el tipo de letras y todo lo que tiene. Bueno, esto ya no es un archivo SVG. Si yo hago clic aquí, no tengo selección de líneas como antes, pero sí tengo la posibilidad de seleccionar por nodos. Entonces, cuando hago clic en un nodo y le digo selección, ahí sí empiezo a poder trabajar con un dibujo de AutoCAD, por ejemplo, que salió en PDF y lo puedo llegar a empezar a editar, a cambiar y a hacer cosas, a medir, como yo hago las correcciones de los trabajos prácticos. Por ejemplo, si yo quiero saber si esta línea realmente vale 30, como acá me selecciona un cuadrilátero, lo que voy a hacer es dibujar una línea directamente. Voy a ir a la herramienta línea, voy a ir de aquí hasta aquí y la voy a seleccionar con la herramienta selección y esa línea que dibujé es igual a la que está arriba. Extensiones, mostrar trayecto, medir trayecto, aplicar. Cerramos y bueno, ¿por qué dice 29,97 la medida y no dice 30? Es muy simple, porque si yo voy a la herramienta nodo y hago clic aquí, van a ver que esta herramienta, lo que se ve allí, el nodo, no llega justo al extremo. O sea, esta medida no me incluye el grosor de la línea. Entonces yo debería trazar una línea guía hasta el filo y esta agrandarla hasta esa línea guía. Y hacer lo mismo del otro lado. Trazar una línea guía, no hasta ahí, sino hasta ahí. Ven que ahí se me movió, hice mal lo que tenía que hacer y se me movió la hoja. Entonces ahora para enderezarla da un poco de trabajo. Entonces ahora yo quiero hacer que esta línea llegue hasta el borde. Esta medida la voy a quitar y voy a ir de nuevo, selecciono, extensiones, mostrar trayecto, medir trayecto, aplicar. Y ahora, bueno, como lo hice apurado y aproximado, ya me hizo un poquito mejor, me pasó de 30. Pero en definitiva, el trabajo es el que ustedes están viendo. Si ustedes quieren hacer algo preciso, lo que pueden hacer es saber cuánto mide esta línea guía. Por ejemplo, 360. Le decimos OK. Y si quiero una línea que esté a 30 más, esta tiene que estar a 390.
Vamos a ver de nuevo esta. Pongo en milímetros. Vamos a ponerle 90. Y a esta le vamos a poner 120 en milímetros. Entonces ahora sí vamos a hacer una línea desde allí, control oprimida, hasta ahí. Y a esa le vamos a decir extensiones, mostrar trayecto, medir trayecto. Aplicar. Y ahí tenemos los 30 milímetros que estábamos buscando. Bueno, si yo le digo guardar, me va a guardar el PDF porque estoy en un archivo PDF. Y si hago con la herramienta de nodos clic en, por ejemplo, en una letra, no puedo copiar el texto, no puedo editar el texto, no me va a dejar, pero sí me va a dejar eligiendo letra por letra, moverla, reemplazarla o escribir otra cosa o copiarla. Por ejemplo, control C, control V, ahí voy a tener una letra lista para ser utilizada si quiero o quiero hacer un cambio o una edición. Bueno, entonces, esto es todo por hoy. Espero que esto les sirva y que se entusiasmen para ir familiarizándose con el programa.